entonces a comenzar. Vicky, activas los micrófonos por favor y te llevas uno para allá en caso de que a alguien le gustaría compartir algo o leer, por favor. Gracias, Vicky. O le puedes dar el otro a Vane de una vez para que quede para allá por favor. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar. Desde hace, desde hace unas semanas hemos estado trabajando esta idea de comportarnos u organizar nuestra vida, ordenar nuestra vida, gobernar nuestra vida de acuerdo de una manera digna, dice la palabra, de una manera digna del Evangelio de Cristo. Esta palabrita que encontramos en Efesios, en Filipenses 2, más que una palabra es una frase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, implica gobierno. Es la misma palabra o la misma frase que se menciona para gobernar una ciudad, para gobernar un estado o para gobernar una nación. Los traductores de la Biblia lo traducen como comportarse, primero porque comportarse es una palabra que abarca la totalidad de la vida de nosotros, pero otra de las razones por las cuales no la quisieron traducir como gobernar es porque no querían crear confusión, ya que no todas las personas son gobernadores. Pero si pensamos un poquito más a fondo, nuestra vida es algo que nosotros gobernamos. Otra palabra, por ejemplo, que se usa en la Biblia para implicar el llevar algún asunto de una manera ordenada es administrar, ser administradores, ser mayordomos. Y ahí nosotros entendemos claramente que se está refiriendo a la manera como nosotros organizamos algo, a la manera como nosotros ordenamos algo y a la manera como nosotros nos comportamos en relación de algo. Es importante notar que no estamos hablando de solamente una conducta moral. Cuando Pablo dice compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo Jesús, no está diciendo solamente pórtense bien. Lamentablemente muchas personas entienden esto. Leen Filipenses capítulo 1 y ellos dicen, el apóstol Pablo está diciendo que nos tenemos que comportar bien, tenemos que portarnos bien, y eso significa portarnos de una manera digna del Evangelio. Sin embargo, cuando nosotros analizamos esta frase un poquito más, nos damos cuenta que no se refiere a eso. Se refiere a la manera como tú ordenas o cómo tú organizas tu vida. Por ejemplo, ¿cómo administras tu tiempo? A eso se está refiriendo. ¿Cómo organizas tus finanzas? ¿Cómo gobiernas tus finanzas? ¿Cómo gobiernas tu hogar, tu casa? ¿Sí? Eso no tiene nada, no tiene absolutamente nada que ver con portarse bien solamente. Una persona puede portarse bien y a los ojos de los demás ser visto como una persona que se porta bien, pero tener una casa desordenada, una manera de manejar el tiempo desordenada, una manera de manejar las finanzas desordenada, pero delante del público se porta bien. Esa no es la idea que el apóstol Pablo está tratando de comunicar. Él está diciendo, gobierna todo lo que Dios ha puesto en tus manos de una manera digna del Evangelio. Para nosotros entender la manera digna del Evangelio, primero necesitamos entender lo que es el Evangelio. Dijimos anteriormente que hay evangelios falsos, evangelios que no son
el evangelio que Cristo Jesús vino a comunicarnos y que los apóstoles comunicaron y que la primera iglesia predicó. Evangelio, para empezar, significa buenas noticias en primer lugar, pero no son cualquier buenas noticias. De repente te puede llegar, por ejemplo, un cheque que te va a ayudar a saldar los gastos de una semana, y para ti eso puede ser buenas noticias. Entonces, ya que son las buenas noticias de Jesucristo, nota que el apóstol Pablo especifica: compórtense de una manera digna de las buenas noticias. Eso es lo que el evangelio significa, pero no son cualquier buenas noticias. Él dice las buenas noticias de Cristo. De Cristo, exactamente. Él especifica. ¿Cuáles son entonces las buenas noticias de Cristo? Primero, vale la pena mencionar rapidito que hay evangelios falsos. Hay evangelios, por ejemplo, que tienen la apariencia de ser buenos. Un evangelio falso que está circulando por ahí es un evangelio donde la gente cree en Dios, pero no cree en su poder. No creen que Dios puede transformar sus vidas. Asisten a la iglesia, participan de ciertos rituales, de ciertas prácticas religiosas, pero su vida no es transformada. No están buscando dejarse transformar por Dios. Simplemente creen en Dios como algo intelectual. Y eso sucede con la mayoría de la población, por lo menos la mayoría de la población con la que yo he tenido la oportunidad de platicar, el privilegio de platicar. Todos creen en Dios. Yo recuerdo un día estábamos evangelizando y estaba hablando con un hombre y yo le pregunté: ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en Jesús? Sí. ¿Verdad? Pero después levanta una cerveza y me dice: toma. Y le digo: ¿y eso para qué es o qué? Dice: es el cuerpo de Cristo. No lo estoy juzgando, estoy hablando de la forma como muchas personas malentienden el evangelio de Cristo Jesús. Tienen un conocimiento intelectual, pero ese conocimiento intelectual no tiene según ellos, no tiene la capacidad para transformarlos. Ese conocimiento intelectual no tiene el poder para cambiar mi vida, porque si la tuviera, entonces empezaría a cambiar, empezaría a transformarme, empezaría por lo menos a crear convicción en mi corazón. ¿Sí? Aunque sigo haciendo algo malo, pero ya aquí ya no estoy cómodo, ya aquí en mi corazón ya no estoy a gusto, ya aquí en mi corazón ya no me siento bien, ya me doy cuenta que necesito un cambio. ¿Sí? La otra cosa de un evangelio falso es que es moralista, se enfoca únicamente en la buena conducta de las personas. ¿Usted sabía que la iglesia está llena de personas que son pecadoras y que muchas de ellas no se portan bien? Pastor, es una contradicción. No debería de ser así, pero lo es. Y sabes, muchas personas, muchos de ellos o muchos de nosotros, para ser inclusivos, muchos de nosotros creemos que Dios puede transformar nuestras vidas, pero depende de nosotros cuánto de nuestra vida le entregamos a Dios para cambiarnos. Entonces, ¿qué hace un evangelio moralista? Se enfoca únicamente en una buena conducta. Hay muchísimas personas que se portan muy bien, pero si no se arrepienten y creen en Jesús, van a pasar una eternidad sin Dios y sin esperanza en un lugar de tormento. El evangelio de Cristo Jesús no es un evangelio exclusivamente moralista. Sí te cambia, sí te ayuda a portarte bien, pero no es todo lo que quiere hacer. En un evangelio falso hay algunas personas que se enfocan en la buena conducta. ¿Sí? De hecho, hay personas que cometen el error de esforzarse a sí mismos por presentar una buena conducta ante los demás y cometen el mismo error con sus hijos y los tratan de forzar a tener una buena conducta aparentemente delante de la gente, y empiezan a vivir una doble vida. Porque para ellos lo más importante es tener una buena conducta. Repito, tener una buena conducta es bueno, vivir una vida moral es bueno, pero eso no es todo el propósito del evangelio. Para que tú tengas una vida moralmente buena, debe de suceder un cambio adentro. Tienes que creer en el poder de Dios que puede cambiarte desde adentro para afuera.
Y entonces empezamos a vivir una vida moral. Entonces las cosas escandalosas que hacíamos en relación a la sexualidad, en relación a las finanzas, en relación a las relaciones interpersonales, comienzan a limpiarse. ¿Por qué? Porque Dios hizo un cambio adentro. No estamos tratando de presentar una apariencia, hay un cambio desde el interior. Por eso es importante creer en Dios y creer también en su poder, porque Él puede cambiarte desde adentro. La otra cosa, o el otro punto de un evangelio falso, es que el evangelio falso es exclusivamente terapéutico. Tiene como propósito tu bienestar. Y de ahí nace el famoso evangelio de la prosperidad. O sea, tú eres el protagonista del evangelio falso. ¿Y qué de malo tiene con eso? Es que el protagonista del evangelio verdadero no somos nosotros, es Cristo. Todo orbita alrededor de la persona de Cristo. ¿Y por qué es Cristo? Porque es el único que puede salvarte. Es el único que pagó por tu pecado. Es el único que tomó tu lugar para llevar tu castigo y vivir la muerte que tú debiste haber experimentado, para entonces darte libertad. Es el único, no hay más. Le preguntaron a un apologista. Los apologistas son defensores de la fe, que defienden la fe a través de la filosofía. Obviamente todo está basado en el conocimiento bíblico, pero defienden la fe en contra de los argumentos de la filosofía, en contra de los argumentos de la ciencia, en contra de los argumentos de la antropología. Y un día le preguntaron a un apologista, a un defensor de la fe, le dijeron, ¿y por qué es la fe cristiana tan exclusivista? Es decir, ¿por qué es el único camino a Dios? ¿Por qué es Jesús la única forma a través de la cual nosotros podemos llegar a Dios? Y él contestó, eso es fácil, porque la religión cristiana es la única religión que tiene una tumba vacía. Todas las demás religiones, sus líderes, sus profetas, sus oradores, las personas que son básicamente como la cara de la religión, están muertos. Sus huesos están en la tumba. Sin embargo, el cristianismo no, el cristianismo tiene la tumba vacía. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos sana. Cuando nosotros venimos a Cristo, repito, Él hace un cambio en el interior. Él trabaja con nuestras heridas. Él trabaja con nuestros traumas. O sea, hay personas cristianas que han sanado más de lo que un psicólogo pudo haber logrado. Y no estoy diciendo que un psicólogo sea malo, que un consejero sea malo, eso puede ayudar mucho. Pero solamente Cristo Jesús, solamente Dios llega a lo más profundo de nuestro interior y sana las heridas que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos. ¿Sí? Entonces, un evangelio falso se va a enfocar en ti. Tú eres el protagonista. Tú eres la persona más importante de ese evangelio y necesitamos tener cuidado con él. Habíamos hablado anteriormente que para nosotros entender el evangelio o las buenas noticias de Jesucristo necesitamos conocer cuáles son las malas noticias. Bueno, para empezar a conocer las malas noticias primero, y para hacer un resumen así bueno, lo primero que tienes que hacer es ver el mundo, ver la condición del mundo hoy cómo está. Es todo lo que tienes que hacer. Y darte cuenta que necesitamos, después de ver la condición del mundo, darte cuenta que necesitamos buenas noticias. Necesitamos alguien que nos ayude a navegar el mundo tan malo. Bueno, voy a usar palabras que la Biblia usa, el mundo tan lleno de oscuridad y perverso en el que nosotros vivimos. Es verdad que hay cosas buenas en el mundo donde nosotros vivimos, pero lamentablemente es un mundo roto, es un mundo caído, es un mundo con mucha tensión que está ya listo para explotar en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Vamos a leer Deuteronomio 6 del 1 al 9 para resumir esta otra parte que hablamos la semana pasada. Escucha esto, dice, oye Israel, está hablando al pueblo de Israel, no a la persona de Israel. En este entonces Israel ya es un pueblo,
tiene el nombre de la persona de Jacobo. Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, y después Israel se multiplica y se convierte en un pueblo, y al pueblo se le queda el nombre de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Los frontales son las cositas estas que se le ponen a los caballos, ¿sí? Simplemente lo que está diciendo es manténlas a tu atención en cualquier momento, en todo momento. En todo momento tenlas en tu atención, es lo que está diciendo. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Creo que me adelanté acá, empieza más anteriormente. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová su Dios mandó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes a tomarla, para que teman a Jehová su Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multiplicarán, o los multiplicaré, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Sin embargo, esto es al principio del libro de Deuteronomio. Esto es básicamente donde Dios saca al pueblo de Israel y está listo para introducirlos a la tierra prometida. Pero sin embargo, sucede algo interesante, más o menos como al final del mismo Deuteronomio. Les dice que elijan, les dice sus mandamientos, les dice qué tan importantes son para ellos, les dice que los deben de tener presentes en todo momento, que los tienen que enseñar a sus hijos, y tanto ellos como los hijos de sus hijos los tienen que obedecer. Pero después les dice algo interesante, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy en contra de ustedes, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Eso está al final casi al final de Deuteronomio, el versículo 19. Y Dios les dice: elijan. Si son mandamientos, vale la pena aclarar, si son órdenes de parte de Dios, pero Dios nos da a nosotros la oportunidad de elegir, ¿sí? Si obedecemos, hay bendición, hay vida. Si desobedecemos, hay maldición y hay muerte, ¿sí? Interesantemente, habíamos visto también la semana pasada que este sería el resultado, el capítulo 28 de Deuteronomio. Yo te animo a que leas todo el libro, si te es posible. El capítulo 28 desglosa una serie de consecuencias o de bendiciones, de resultados, si el pueblo obedece a Dios, y te da ahí la lista de todas las bendiciones que el pueblo tendrá, pero también te da una lista de resultados o consecuencias si el pueblo desobedece. Fíjate cuáles son algunas de ellas: crisis mentales y emocionales, enfermedad recurrente o crónica, esterilidad y problemas femeninos, matrimonios rotos, alienación o separación familiar, insuficiencia financiera continua, ser propensos a accidentes y o desastres, muertes no naturales y suicidios. El mundo de hoy está sufriendo precisamente de este tipo de cosas, y no es una coincidencia. Cualquier parecido, dijo alguien por ahí, a la realidad no es una coincidencia. Es un resultado de lo que el pueblo ha elegido. Es un resultado de lo que el pueblo ha elegido.
no podemos ah, atribuirle esto a que no, así es la vida. Algunas personas van a decir, así es la vida. No, no es así la vida. Dios promete que habrá resultados dependiendo en nuestra elección, dependiendo de lo que nosotros elijamos. Y Dios los presenta básicamente, ¿sí? Ahí tú puedes ver algunos de ellos. Es bien importante que nosotros entendamos primero que este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que se presenta claramente en Deuteronomio, es un pacto de amor, un pacto de obediencia, un pacto de enseñanza, un pacto de vocación y un pacto generacional. Es exactamente lo que tú ves en el Nuevo Testamento. Es exactamente lo que tú ves con Cristo Jesús. No hay otra forma, ¿sí? Antes de llegar ahí, vamos a llegar a eso, pero antes de llegar ahí, me gustaría que entendamos una cosa. Hay personas que por alguna razón continúan cometiendo el error de pensar de que todo lo que Dios nos habla es opcional y nosotros, pues, si de repente no me acuerdo y no tengo la costumbre de obedecerlo, pues al igual voy a estar bien. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Mira, quiero llevarte rapidito a el capítulo 30 de Deuteronomio para que entendamos un poquito acerca de lo que Dios dice. De nuevo, esto ya es casi al final, el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida y Dios les dio sus mandamientos, ¿sí? Dios les dio sus mandamientos. Quiero encontrar el texto para no pasar mucho tiempo aquí leyendo. ¿Alguien pueda leer el 19, por favor? Fuerte. Por ahí hay un micrófono, si lo quieren usar o si lo pueden usar. 19. Préndelo. Está apagado. Se apagó de acá. Andrés, si lo puedes prender, por favor. Aquí. Ahí hay como un cartucho, hay un botoncito de power, nada más préndelo. Uno que está conectado. Ese. Inténtalo ahora, Cari. Ahí está. Gracias, Andrés. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, hermana, pensar que no hay problema, de todas maneras me va a ir bien. Si me esfuerzo mucho, me va a ir bien. No es lo que Dios está diciendo. Si tú quieres que te vaya bien, necesitas aliarte con Dios. Necesitas crear alianza con Dios. O sea, Dios no es alguien a quien nosotros podemos burlar. No lo es. Pensamos que sí. O sea, nosotros vivimos bajo esta idea, esta mentalidad. No, mira, lo que pasa es de que no me ha llegado la buena suerte. Lo que pasa es de que no me ha llegado la oportunidad que yo estoy esperando. Si alguien me da una oportunidad y alguien me permite hacer y deshacer, hermano, yo voy a prosperar, yo voy a hacer. Hermano, Dios dice que no. Eso no es lo que Dios dice. Dios dice, si obedece, hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová. O sea, tú quieres que te vaya bien,
necesitas obedecer. Necesitas obedecer. Ahora, esta idea de que Dios nos da la decisión de elegir se malinterpreta muchas veces como que es opcional. Es decir, si tú no quieres, no tienes que hacerlo. Esa es otra equivocación, hermano. Esa es otra equivocación. ¿Por qué? Porque Dios sí espera que tú lo hagas, solamente, y que yo lo haga, solamente que no nos va a forzar. Nos da a nosotros la libertad de elegir, ¿sí? Nos da a nosotros la libertad de elegir. Por ejemplo, tú le puedes decir, y yo te motivo a que lo hagas con tus hijos, quizás con los más grandecitos, ya adolescentes, sería algo diferente, pero por ejemplo, a un niño de 5 años, 7 años, pregúntale, ¿quieres una galleta ya ahorita o quieres 3 el viernes que viene? ¿Qué crees que te va a decir? Una ya. Y a veces eso es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando prosperidad ya. Que me vaya bien en el matrimonio ya. Que yo tenga lo que yo quiero ya. Pero en la Biblia nosotros nos damos cuenta que los que esperan, y específicamente los que esperan en Dios, son las personas que son recompensadas. Dice Hebreos 11 que muchas de ellas ni siquiera recibieron lo que esperaban. Dice que lo saludaron de lejos, hermano. Lee Hebreos 11. Dice que lo saludaron de lejos. Pero sabes, ellos son las personas que son recompensadas por Dios. Ahora, nosotros no sabemos si Dios nos va a dar el privilegio de recibir y de tener lo que nosotros deseamos en este mundo. Puede ser que sí, puede ser que no. Todo depende de su voluntad. Pero el punto es de que así funciona nuestro corazón. Y peor aún, si tengo que violar y romper la ley de Dios, los mandamientos de Dios, para que eso suceda, mejor. Si tengo que vivir manipulando a una persona para que la persona haga todo lo que yo quiera y entonces vivamos en paz y vivamos tranquilos, mejor. Si puedo vivir estafando a la gente para tener la prosperidad que yo quiero, mejor. ¿Sí? Ese es un grave error. Dios dice claramente que delante de nosotros está la muerte y la vida, la maldición y la bendición. Fíjate lo que Dios le dice en el mismo versículo. Lo que Dios le dice al pueblo, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová y atendiendo su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti. Y Él dice: prolongarás tus días serán largos, tu vida será larga. ¿Okay? Lamentablemente, repito, hay personas que piensan que esto, o sea, si tú sientes que esto no es para ti, si tú piensas que esto no funciona para ti por alguna razón, quizás porque puedes tener algún prejuicio religioso, o porque has tenido malas experiencias con la gente que va a la iglesia, o porque nunca has visto que una persona que va a la iglesia prospere. Bueno, eso no es lo que garantiza el éxito. Lo que garantiza el éxito es Dios. Lo que garantiza la vida es Dios. Lo que garantiza la bendición es Dios. Aquí no estamos hablando de las personas. Algunas personas usan su mala experiencia que han tenido en la iglesia para decir: no, eso no funciona para mí. Algunas personas usan el mal ejemplo que algunas personas en la iglesia les han dado y dicen: no, eso no funciona para mí. Pero no son las personas las que te están dando esta garantía, los que te están dando esta promesa de bendición. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Y si Dios no te ha fallado, entonces ¿por qué vas a desconfiar de Dios? ¿Por qué vas a desconfiar de Él? ¿Por qué vamos a permitir que nos perdamos de la bendición que Dios quiere darnos?
el mundo en el que nosotros vivimos y muchos de nuestros antepasados, quiero aclarar aquí, escogieron muerte. Aquí le dice claramente Dios al pueblo. Y esta parte es donde vamos a incluir un poquito más de Biblia, así que pongamos atención, no quiero que nos perdamos. Escojan entre la vida y la muerte. Algunas de las personas de nuestro pasado, de nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y aún quizás nuestros padres eligieron muerte. Esto sigue presente. No, eso fue para el pueblo de Israel hoy en día, hermano. ¿No vemos las consecuencias que están sucediendo hoy en día? O sea, no vemos en el mundo, fíjate cuáles son las consecuencias: crisis mentales, emocionales, enfermedad recurrente o crónica, esterilidad, problemas femeninos, matrimonios rotos, ruptura familiar, insuficiencia financiera continua, no me alcanza, trabajo y no me alcanza, ser propensos a accidentes o a desastres, muertes no naturales y suicidios. Hermano, eso describe la sociedad en la que nosotros vivimos el día de hoy. ¿Y sabes dónde se escribió eso? En una declaración que Moisés le hace. Algunos piensan que eso se escribió inmediatamente, otros piensan que se escribió después, pero este sermón, estas palabras que Moisés le da al pueblo, esto sucedió aproximadamente 1500 años antes de Cristo. O sea que son 3500 años, hace 3500 años. Y hoy en día tú todavía ves, hoy en el mundo en el cual nosotros vivimos, las consecuencias de elegir la muerte. Nuestros antepasados, el mundo donde nosotros vivimos, heredamos una vida, una cultura, unos valores contrarios a los mandamientos de Dios. En otras palabras, nos enseñaron a rebelarnos en contra de Dios, nos enseñaron a desobedecer a Dios, nos enseñaron a tener costumbres que se inclinan a la muerte y a la maldición. Y después nosotros nos preguntamos, ¿por qué me va así? ¿Por qué sucede esto en mi familia? ¿Por qué está pasando esto en matrimonio? ¿Por qué está pasando esto con mi salud? ¿Por qué está sucediendo esto con mis finanzas? Bueno, porque esa es la herencia de nosotros. Esa es la herencia que nosotros recibimos. Si no nos damos cuenta de esto, va a ser demasiado fácil para nosotros ignorar lo que Dios está diciendo. Y no podemos ignorarlo. O sea, de veras, no podemos ignorarlo. Tenemos que responder a esto lo más pronto posible. ¿Sí? Tenemos que responder lo más pronto posible. En resumen, ¿sabes cuál fue la herencia que nosotros recibimos de nuestros antepasados, de nuestros padres? ¿Sabes cuál es el ejemplo que este mundo nos está dando? El sistema que opera en este mundo, que vive sin Dios, que no conoce a Dios y que no quiere obedecerlo. ¿Sabes cuál es el resumen de todo lo que nos están dando, lo que nos han dado y lo que nos están dando? Estoy bien sin Dios, estoy bien sin su palabra, no necesito obedecerla. Eso es lo que nos están diciendo. Eso es lo que le van a enseñar en los colegios a tus hijos, a tus hijas. Si tú no le enseñas a obedecer al Señor, si tú no le enseñas a temer al Señor, si tú no le enseñas a elegir la vida y la bendición, eso es lo que ellos les van a enseñar. Es lo que ellos están aprendiendo en la televisión, en los programas, en YouTube, en todo lo que ellos ven, a menos de que sea cristiano con un mensaje cristocéntrico. Estoy bien sin Dios y estoy bien sin su palabra, no necesito obedecerla. Esa es la mentira. Y lamentablemente muchos cristianos que profesan ser cristianos, que profesan seguir a Jesús, hermano, están viviendo bajo el mismo lema: estoy bien sin Dios, estoy bien sin su palabra, no necesito obedecerla. No lo dicen con sus palabras, pero lo dicen con sus acciones, lo dicen con lo que valoran, lo dicen con lo que meditan, lo dicen en donde ellos pasan tiempo todos los días. Y obviamente no es en la palabra de Dios. ¿Sí? Yo he visto a personas, al ser pastor, a mí y a Berta nos ha tocado hacer pastores, a mí y a Berta nos ha tocado ver personas súper indignadas, hermano, con sus cónyuges. El cónyuge les miente y les hace algo indebido, los he visto indignados, hombres furiosos, mujeres furiosas, hermano. Ya no aguanto a este panzoncito, por
hermanos. Los he visto, hermano. Yo he visto papás indignados con sus hijos porque los hijos llegan del colegio y les mienten y les inventan una historia, un cuento, hermano, para salirse de problemas, para salir del problema que se metieron en el colegio, para que la mamá y el papá no se enteren, hermano. Los he visto indignados. No sé qué hacer con este hijo, no sé qué hacer con esta hija, no sé qué voy a hacer con ellos. He visto a personas indignadas con sus empleadores que me prometieron que me iban a pagar y no me pagaron, no me dieron el saldo que me prometieron, no me pagaron en el tiempo, me han retenido mucho de la ganancia que yo debía haber generado, hermano. Indignados por la falta del empleador o de la empresa que los empleó. Pero me toca ver todavía personas indignadas cuando Satanás les miente. Me toca ver todavía personas indignadas cristianas parándose en la brecha en contra de Satanás, repartiendo la verdad de Dios donde quiera que van, porque la mentira de Dios es algo, la mentira del diablo es algo indignante, es algo que debería de indignarnos, es algo que debería de provocarnos enojo. No un enojo que te lleve a pecar, pero sí una molestia santa donde tú dices, no puedo permitirlo. Mínimo te paras en la brecha y dices, no puedo permitir que la mentira del enemigo entre en mi casa, no puedo permitir que entre en mi mente, que entre en la mente de mis hijos. Yo me voy a parar a la brecha, yo voy a pelear para que la verdad de Jesucristo prevalezca, por lo menos en nuestro hogar. La Biblia dice que seamos sabios en la manera como nosotros nos conducimos. O sea que no podemos aceptar de todo, no podemos permitir que cualquier cosa entre en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra mente. Y más aún, dice la Biblia que nosotros no permitamos que las obras de maldad, las obras infructuosas de la carne o las obras del pecado, dice, no solamente no las acepten, sino denúncienlas. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. Denúncienlo. O sea, no lo toleres, no permitas que se convierta algo normal para tu vida. No permitas que se convierta algo normal para tu familia, para tus hijos. Es bien importante que nosotros entendamos que nada podemos hacer en contra de la verdad. La gente sigue pensando que podemos prosperar en contra de la verdad. La gente sigue pensando que podemos provocar o hacer que nos vaya bien en contra de la verdad. Dios dijo no. Si Dios dijo no, esa es una puerta cerrada que no se va a abrir, hermano. No se va a abrir. Si Dios dijo no, no. Segunda de Corintios 13:8 dice, porque nada podemos hacer en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. A favor de la verdad. ¿Tú sabías que el enemigo, Satanás, usa hasta la Biblia para tratar de engañarte? O sea, no solamente tenemos que rechazar la mentira cuando llega, es que tienes que ser sabio y saber distinguir entre la verdad verdadera, valga la redundancia, y la verdad o la mentira que es introducida a tu vida a través de una verdad. ¿A qué se refiere, pastor? ¿De qué está hablando? Ya está cansado, ya le dio sueño otra vez. Hay frases que Satanás usa que son verdad y las habla a tu corazón, los habla a tu mente, las habla a tus oídos para llevarte a la mentira y para hacerte pecar. ¿Cuándo? Bueno, cada uno de ustedes ha escuchado probablemente que Jesús fue tentado, ¿cierto? Jesús fue tentado por Satanás. Ese relato lo puedes encontrar en Lucas 4. Y de la misma manera como el diablo tentó a Jesús, hay muchas personas que son tentadas con este tipo de frases. Estoy en un proceso, pastor. El pastor de repente habla así un mensaje así como muy directo, como que hey, tienes que cambiar y tienes que esforzarte. Y la gente responde, o algunas personas responden, pastor, estoy en un proceso. Tú sabes que el diablo puede usar esa frase para engañarte. Pastor,
pastor, pero eso es verdad. O sea, ¿cómo va a usar el diablo la verdad para engañarte? Otra frase que el diablo usa para engañarte: nadie es perfecto. ¿Es verdad eso? Claro que es verdad. Es verdad que nadie es perfecto, pero Satanás lo puede usar para engañarte y llevarte a la mentira. Otra muy famosa: el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Y hasta cambiamos la voz, ¿no? Así como muy solemne. El que empezó. Esa es de hecho una porción bíblica. Pero el enemigo puede usar la verdad para engañarnos. Fíjate lo que pasó aquí. Jesús es tentado 3 veces. Esta es una de las 3 veces que Jesús es tentado por el diablo en el desierto mientras estaba ayunando 40 días y 40 noches. 9, en Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén el diablo a Jesús y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Fíjate lo que dijo el diablo: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le citó la palabra de Dios. Le citó la palabra de Dios. Déjame ver dónde está por aquí dice. Sí, aquí está, debería de estar. Déjame buscarlo porque quiero que lo veamos. Es la palabra de Dios. Mira, es Salmo 91:11. Aquí está. Porque a sus ángeles mandarás acerca de ti y te guarden en todos tus caminos. Le citó un salmo. ¿Qué es lo que responde Jesús? Y quiero que pongas atención a esto, por favor. ¿Qué es lo que responde Jesús? Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo usó la escritura, pero ¿con qué propósito? ¿Para qué? Para que él tropezara. ¿De qué forma? Haciendo a Dios ¿qué? Ahí dice, ahí lo dice. ¿Qué es lo que Jesús le dijo que no se debe de hacer? No debes tentar al Señor tu Dios. El diablo usa la escritura para tratar de causar y provocar que Jesús tentara a Dios. Cuando el diablo usa la escritura, o cuando una persona usa la escritura para llevarte a desobedecer a Dios, hay un problema gravísimo. Hay un problema gravísimo. ¿Cuál es el propósito de Deuteronomio 6? Versículo 2. Versículo 2. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Se apagó otra vez. Déjalo prendido, Cari, para ver si no se apaga. Lo voy a leer rapidito y nos ayudas con el próximo. Para que cerca de tu teléfono. Ok, listo. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Cuál es el propósito de Deuteronomio 6? ¿Cuál es el propósito? Temer a Jehová, ¿cómo? Guardando sus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios quiere?
¿Cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Es lo que Dios quiere, hermano. Es lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Cómo puedo distinguir? ¿Cómo puedo distinguir cuando estoy siendo tentado por el diablo para... ¿Cómo puedo distinguir cuando estoy siendo tentado por el diablo, aún con porciones de la Escritura, para desobedecer a Dios, para no guardar sus mandamientos? Creo que lo que Pablo le dice a Timoteo nos ayuda un poquito. Fíjate lo que dice. Ahora sí, léelo fuerte, Cari, si puedes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. La razón por la cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo era un joven pastor que ya estaba trabajando con una iglesia, la razón por la cual le dice que usa bien la palabra de verdad es porque la palabra de verdad se puede usar mal. Podemos usar inapropiadamente la palabra de Dios, la podemos usar de una manera incorrecta. ¿Y cómo yo sé que estoy usando mal la palabra de Dios? Bueno, Isaías nos puede ayudar también. ¿Cómo puedo saber que estoy usando bien la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito? Necesitas pensar, ¿cuál es el propósito de esto que se me está mencionando, de esto que se me está viniendo a la mente, de esto que me están hablando, que me están enseñando? ¿Cuál es el propósito? ¿Nos ayudas, Cari, por favor? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuál es el uso correcto de la palabra de Dios? ¿Tiene que producir qué? ¿Tiene que hacer qué? Basado en este texto, ¿qué tiene que hacer? Lo que quien quiera, lo que Dios quiere. ¿Cómo sé que estoy usando bien la palabra de Dios y no le estoy dando un mal uso? Porque se está cumpliendo o se tiene que cumplir lo que Dios quiere, hermano. ¿Sí? ¿Cómo puedo guardarme? ¿Cómo puedo protegerme de una tentación de Satanás cuando usa la palabra de Dios? Cuando la voluntad de Dios tiene que cumplirse, cuando me está llamando, cuando me está llevando a hacer lo que Dios quiere. Eso. Si yo digo, estoy en un proceso, eso es verdad, pero ¿para qué lo digo? ¿Para quedarme donde estoy y no entrar en el proceso? Eso es mal uso de la verdad. Yo puedo decir, estoy en un proceso, pero no he empezado el proceso, o lo paré y no lo estoy continuando. Estaba en el proceso, pero lo paré y no lo estoy continuando. Entonces es un mal uso de la verdad. ¿Es verdad eso? Sí, pero lo estoy diciendo para no hacer la voluntad de Dios. ¿Es verdad que nadie es perfecto? Claro, es verdad que nadie es perfecto. Pero ¿con qué intención lo estoy diciendo? ¿Con qué razón? ¿Cuál es la motivación? Si estoy diciendo nadie es perfecto, de nuevo, para quedarme donde estoy y no obedecer a Dios, tengo un grave problema. Pásale el microbio. Eso puede ser una persona que dice que nadie es perfecto, es como que seguirá viviendo en el pecado. Seguir viviendo así. O sea, si lo que yo quiero decir, exactamente, si lo que yo quiero decir, gracias Andrés, si lo que yo quiero decir es, hey, déjeme tranquilo, yo estoy bien así. De nuevo, la mentira, otra vez, yo estoy bien sin Dios, yo estoy bien sin la palabra de Dios, yo no necesito obedecerla, a mí va a llegar la mía, va a llegar el momento de mi suerte y entonces, hey, voy a prosperar, me van a salir bien las cosas. Dios nos está dando a nosotros la clave de la prosperidad, la clave de cómo nos vaya bien, de cómo seamos bendecidos, obedeciendo todos sus mandamientos. Creo que es lo mismo que hablábamos o que orábamos el jueves, de lo que orábamos, porque que nosotros mismos decimos como que, o sea, no lo decimos, pero con nuestras acciones le decimos a Dios como que no quiero tu ayuda, o sea, yo quiero hacer lo que yo quiera. Exacto, exactamente. Entonces, ¿por qué dice Pablo, conectándolo con el tema que hemos estado trabajando todas estas semanas, por qué dice Pablo, ordenen su vida, gobiernen su vida de una manera digna del Evangelio? Bueno, hermano, porque tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque estamos aquí para obedecer al Señor. Por eso, ¿sí? O sea, no continuemos y no aceptemos la cultura
y el estilo de vida de muerte y de maldición, porque eso es lo que nosotros vamos a pasar a nuestros hijos, eso es lo que nosotros les vamos a heredar. Fíjate lo que dicen estos textos rapiditos, solamente para aclarar que el pueblo de Israel en su mayoría y el mundo en el cual nosotros vivimos hoy ha elegido muerte, ¿sí? Deuteronomio 6 es claro que la voluntad de Dios es que lo amemos, lo obedezcamos. Es la voluntad de Dios que le temamos, que guardemos su palabra, que se la enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y que nosotros la llevemos en nuestro corazón. Esa es la voluntad de Dios, hermano, y no hay vuelta de hoja. Si tú quieres bendición, si tú quieres que te vaya bien, necesitas incorporar esto en tu estilo de vida, necesitas incorporar esto en tu cultura familiar, necesitas incorporar esto en tu matrimonio. Si no tienes tiempo, necesitas encontrar tiempo. ¿Por qué? Porque Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la maldición y la bendición, y nos dice: tú elige. Cuando yo tomo la palabra de Dios, mi hermano, y esa es la recomendación que yo te daba hoy, esta mañana en el discipulado, cuando yo tomo la palabra de Dios y yo permito que se me escape de la mente y yo permito que se me olvide, mira, no vamos a recordar todo, pero tienes que tener algo. O sea, tienes que retener algo que vas a poner en práctica, tienes que retener algo que le vas a enseñar a tus hijos, tienes que retener algo que vas a compartir con alguien que te encontraste en el camino o con un familiar donde tuviste una plática. Tienes que retener algo de la palabra de Dios para que la puedas obedecer, porque si no la retienes va a ser difícil obedecerla, se nos va a olvidar. Una esposa vino ante el consultorio del pastor y le dijo: pastor, yo quiero que ore por mi esposo. ¿Por qué quieres que ore por tu esposo? Dice: es que mi esposo tiene amnesia. ¿Cómo así? ¿Se accidentó? ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Sí, pastor, él está bien, está muy saludable, pero tiene, ¿cómo que le da amnesia? Bueno, no es amnesia, pastor. Lo que pasa es de que cuando se acerca nuestro aniversario, a él entra amnesia y se le olvida que es nuestro aniversario, y se le olvida traer unas flores a la casa, y se le olvida reconocer que tiene esposa y que no solamente tiene trabajo, y se le olvida esto y se le olvida todos los detalles que ella quería que el esposo hiciera con ella. Dice: se le olvida, pastor. Y a veces nosotros somos como este hombre, porque cuando llega el momento de hacer la voluntad de Dios en aquello que tenemos que decidir, en la forma como manejamos nuestro tiempo, en la forma como manejamos nuestras finanzas, cómo tratamos a los demás, cómo vivimos delante de Dios en lo privado, se nos olvida, hermano. Y Dios dice: no, yo voy a orar a mí mismo por estos hijos míos, hijas mías, que de repente se les entra amnesia. Cancelado en el nombre de Jesús. Hermano, porque cuando llega el momento para honrar a Dios, no siempre lo hacemos, y para poder hacer eso necesitamos retener la palabra. Fíjate lo que le dice Dios al pueblo. Esta parte es bien importante. Déjame encontrarla, porque aquí está, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? ¿Y cómo pueden estar en el corazón si las olvidé? ¿Cómo pueden estar en el corazón si no las apunté? ¿Cómo pueden estar en el corazón si no abrí la libreta, la nota, la hojita durante la semana y me tomé el tiempo, unos 5 minutitos, para poder revisarlo y retenerlo y meditar en ello aquí en mi mente mientras trabajo? Bueno, necesitamos actuar de manera que las tengamos en nuestro corazón. Es lo que Dios quiere para con nosotros. El fin de todo esto, de todo lo que Dios está buscando de nosotros y de todo lo que el pueblo de Dios debió haber hecho, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, eso es lo que el pueblo debió haber hecho, y qué es lo que debemos de practicar nosotros para que el Señor nos bendiga y para que el Señor nos dé larga vida y para que podamos prosperar en el sentido procreativo de multiplicarnos físicamente. Pues obedecerlo y enseñar su palabra a las futuras generaciones. ¿Sí? Hubo un pequeño remanente que sí obedeció a Dios, un pequeño remanente que sí hizo la voluntad de Dios. Pero fíjate lo que pasa con el resto del mundo. Voy a tratar de llegar a
repasar este punto rápido y lo podemos ver una vez más. Pero fíjate lo que ha sucedido. La mayor parte del mundo no ha aceptado el llamado del Señor. Ha elegido maldición y ha elegido muerte. La mayoría de nuestros antepasados, si tú puedes recordar un poquito de lo que es tu árbol familiar, tu genealogía, quizás puedes darte cuenta que muchos de ellos no eligieron al Señor. Pero fíjate, entonces, ¿qué se produjo? ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer a Jesús? Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban, ¿qué? ¿Estaban qué? Muertos. ¿En qué? En sus delitos y en sus pecados. ¿Qué produjo muerte en nosotros? Nuestros delitos y pecados. Primeramente fue con Adán. Adán peca, entra la muerte y la muerte pasa, dice la Biblia, a todos los hombres porque toda la humanidad pecó. En Adán toda la humanidad pecó. Dice Dios, eso es injusto. Alguno diría, eso es injusto, Señor, ¿por qué nos culpas de la decisión de Adán, perdón? Es el primer hombre. Dios le dio la autoridad de tener esa influencia. Y también Dios le dio la forma de elegir, le dio la opción de elegir. No lo controló, no lo manipuló a que eligiera lo correcto. Le dio la opción y la libertad de elegir. Y Adán eligió. Y ahora nosotros vemos las consecuencias. Sin embargo, dice la Biblia que a causa de esto acontecerá, Dios mismo ha establecido que acontecerá para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Después el juicio. O sea, Dios ha olvidado lo que dijo en Deuteronomio hace más de 3000 años. ¿A Dios se le ha olvidado? Dice claramente, y esto es Hebreos, esto ya es en el Nuevo Testamento. Acontecerá, Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Por qué? Porque Dios dijo, tú elige la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Y entonces Dios va a juzgar a toda la humanidad, ¿sí? ¿Qué produjo la muerte? Pues la primer muerte, que es la muerte espiritual. Todos morimos en Adán. Y no solamente eso, sino que después de Adán, después de llegar a conciencia de lo bueno y lo malo, nosotros mismos elegimos lo malo. Yo puedo reconocer, yo mismo, Señor, elegí lo malo. Yo decidí. O sea, yo no sabía, había un tiempo de inocencia para mí. Y Dios dice que donde no hay conocimiento de pecado, no se inculpa de pecado. Tú tuviste un momento de inocencia, habías nacido en pecado, afectado por el pecado a causa de lo que Adán hizo, pero había un tiempo de inocencia en ti. Pero una vez que tú cobraste conciencia de lo que era el pecado, Dios te hace responsable de eso. Dios te hace responsable de eso. Entonces Dios no ha olvidado lo que le dijo al pueblo de Dios hace más de 3000 años. No lo ha olvidado. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es un Dios justo que no permitirá que una persona malvada se salga con la suya. No lo permitirá. Alguien que pueda leer Éxodo 34:7. Millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjate cómo empieza este texto. Habla directamente acerca de la condenación que Dios va a hacer contra el malo. Empieza con esto este texto. ¿Con qué empieza? Con misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Dios perdona la iniquidad. ¿Sabes lo que iniquidad es? Cuando una persona añade mal sobre mal. O sea, ya estás haciendo mal y a eso todavía le vas a añadir otro. Iniquidad es añadir mal sobre mal sobre mal sobre mal sobre mal. O sea, una persona sumamente mala. Pero él perdona la iniquidad. ¿Qué perdona? La rebelión. Una persona se rebela en contra de Dios, directamente en contra de Dios. Se arrepiente, Dios está dispuesto a perdonarla. Claro. El pecado, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Todos hemos pecado, dice la Biblia.
Pero si no sucediera que una persona decide no arrepentirse, no volverse a Dios, seguir ignorando la palabra de Dios, seguir pensando que está bien, seguir pensando que por sí misma puede lograr la prosperidad, el bienestar y la bendición, Dios dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo. Bueno, vayamos al último libro de la Biblia. Fíjate lo que dice. Vamos a alternarnos, un versículo acá y otro versículo acá. Empezamos acá. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahí, un momentito, y después continuamos con el otro. ¿Fueron qué? Fueron juzgados. ¿Según qué? Su obra. Eso es importante. ¿Y cómo sabe Dios las obras? ¿Cómo las sabe? Dios sabe todo, sí, pero ¿cómo dice el texto que estaban escritas en los libros? Tú sabes que cada cosa que nosotros hemos hecho está escrita en los libros de Dios. Cada cosa. Dios lo sabe todo, pero por alguna razón decidió escribirlos en los libros para que fuera evidente, no solamente para nosotros, sino para Él y delante de todos, delante de quién vamos a ser juzgados. Esto no va a ser un juicio personal, privado. Dios, no hables de lo mío, no hables de lo mío delante de la gente. No hay eso, ahí no hay eso. El 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte primera es cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuimos separados de Dios. No podíamos alcanzarlo, no podíamos conocerlo, no podíamos de Él recibir nada espiritual. O sea, Él dice que estábamos separados de su gloria, estábamos separados de su poder, estábamos separados de quién Él era. La ilustración que les di, ¿no? Mi papá murió, y mi papá murió hace como 12 años, por ahí más de 10 años. Él no interactúa con ninguno de nosotros. Los muertos ya no interactúan. Y de la misma manera nosotros, estando muertos en nuestros pecados y delitos, no podemos interactuar con Dios, no podemos conocerlo, no podemos recibir su bendición, no podemos beneficiarnos de todas las bendiciones espirituales que Él tiene para nosotros. ¿Sí? ¿Alguien se va a escapar de este juicio? Quizás alguien diga, bueno, el mar me absorbió, ¿me voy a librar? Alguien diga, bueno, la muerte y el Hades es el lugar de los muertos, me voy a esconder muy bien ahí. No, dice, el mar, la muerte y el Hades entregaron sus muertos. ¿Para qué? Para presentarse delante de Dios, hermano. En otras palabras, pregunta, ¿va Dios en serio con lo que dijo hace 3500 años en Deuteronomio 6? O sea, va en serio. ¿Se le olvidó a Dios? No se le olvidó a Dios, de ninguna manera. No se le ha olvidado. No se le ha olvidado a Dios.
Ahora, ¿cuál es la alternativa? Pastor, ya lo sabemos. ¿Cuál es la alternativa? Muy bien, muy bien. Sí y no. ¿Por qué? Porque no podemos obedecer. No de la manera como Él exige. No podemos obedecerlo a la perfección. O sea, por mucho que tú te esfuerces, vas a fallar en uno, y alguna parte de la escritura dice que si tú fallas en uno, has fallado en todos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sucede que cuando Cristo Jesús muere, Él muere siendo una persona absolutamente justa. Cumplió con todos los requisitos de Dios. Fue una persona completamente justa desde el principio hasta el fin de su vida corporal aquí en la tierra. Y no solamente eso, sino que Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, siempre ha estado con Dios. Él es eterno. Nunca hubo un momento donde Él nació y nunca hubo un momento donde Él murió en su estado espiritual. Nunca hubo un momento donde Él fue creado. Él es eterno, ha vivido por toda la eternidad. Cuando Él muere en tu lugar, la justicia de Él te la atribuye a ti. La lista de los decretos, ¿te acuerdas lo que dice Apocalipsis? Dice, por las cosas que estaban escritas en los libros, esas cosas que estaban escritas en los libros en contra tuya para el día del juicio, dice la Biblia que Él los clavó en la cruz del Calvario, para que tú recibieras el perdón y no fueses expuesto o expuesta a este juicio. Como Él es eterno y como Él fue absolutamente justo, cuando tú crees en Él, cuando tú decides creer en Él, tu injusticia en Él se convierte justicia. Él te viste, Él agarra su justicia, agarra su obediencia, agarra su buena relación con el Padre y te viste de eso, para que ahora tú puedas ser recibido por el Padre, primero perdonado, primero perdonada, recibida con el Padre y tengas acceso para tener una relación con el Padre. De tal manera que el Padre te adopta y ya no eres simplemente una creación de Dios. Ya no eres un hombre, una mujer creado por Dios. Ya eres adoptado, ya eres hijo, ya tienes un lugar a la mesa de Dios. Él no echa en cara las cosas que tú hiciste en el pasado. ¿Sí? Hay dos cosas muy importantes. Hay una tercera, pero la vamos a tratar después. Hay dos cosas bien importantes que Jesús quiere que hagas para que tú puedas beneficiarte de eso. Número uno, Él quiere que tú te arrepientas. Hemos visto todas las consecuencias del pecado, de elegir muerte, de elegir maldición. Hasta ahora tiene sus consecuencias. Fíjate lo paciente que Dios ha sido, 3500 años. Y todavía Dios está dando tiempo a la gente, hermano. Yo no sé si vamos a llegar al siguiente milenio o no, pero Dios todavía está dando oportunidad, todavía estamos aquí, hermano, porque no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios pide de nosotros. O sea, cambia tu actitud del pecado. Deja de jugar con el pecado como si fuera algo inofensivo. El pecado nos lleva a la muerte. Y yo no estoy diciendo que lo hagas en tus fuerzas. Dios sabe que no podemos. ¿Sí? Ahorita te voy a explicar cómo. Arrepiéntete. Cambia tu actitud hacia el pecado. En nuestra vida pasada íbamos en dirección al pecado porque eso es lo que nos heredaron. Nos heredaron agradar al pecado, agradar a la carne, agradar al mundo, agradar al enemigo, caer en la tentación y pensar que todavía estábamos bien. Dice Dios, cambia tu actitud, dale la espalda al pecado y camina en dirección mía. Empieza a buscarme, empieza a creerme, y esa es la segunda cosa. Crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Ahora tienes perdón de tus pecados.
Ahora ya no vas a ser juzgado en Cristo Jesús. No solamente no vas a ser juzgado, sino que eres hijo. Dios te recibe como su hijo. Y es en esa relación de estar con Dios, de pasar tiempo con Él, de vivir con Él, de escuchar su palabra, de alabarlo, de agradarlo, de hacer las cosas que sí puedes hacer, donde Él te ayuda para hacer lo que no puedes hacer, donde Él te ayuda para cambiar lo que tú no puedes cambiar. Dios quita la carga y el peso del pecado y te da vestiduras, te acepta como su hijo, te da calzado, te recibe como el padre recibió al hijo pródigo y empieza a transformar tu vida entre tanto tú te relacionas con Él. Pastor, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer discipulado? Mira, si tú lo ves como una carga y una responsabilidad, probablemente no le vas a sacar el mayor provecho. Pero si tú lo ves como una oportunidad para pasar tiempo con tu Padre Celestial, quien te ama, quien mandó a su Hijo a morir por ti, tomar tu lugar, recibir tu castigo, para librarte del mismo juicio que Él va a ejecutar sobre la creación, sobre la humanidad, eso va a empezar a transformar tu vida. No es una responsabilidad de la cual tú tienes que abrir un poquito de tiempo de tu vida. No. Es darle mi vida a Él y dejar que Él la dirija. ¿Cómo puede una persona gobernar su vida o comportarse de una manera digna del Evangelio? Yo no puedo. Pero si se la entrego a Dios y dependo de las fuerzas que Él me da, y dependo de su sabiduría, y dependo de su dirección, y dependo de su poder, entonces lo puedo hacer. Él no dice, cambia para que yo te reciba. Él dice, ven, relaciónate conmigo, que yo te voy a cambiar y yo te voy a capacitar y te voy a dar el poder para hacer todo lo que yo te pido hacer. Y entonces podemos vivir en obediencia. Y entonces empezamos a vivir una vida de bendición y de vida para nosotros y para nuestra descendencia. O sea que la maldición termina contigo. La muerte, el camino de muerte termina contigo, termina conmigo. Porque ahora tenemos un Padre Celestial que nos ama y que nos ha recibido y que nos ha acogido hacia Él. Así que te motivo que busques la manera primero de entregar tu vida a Dios. Entrega tu vida a Dios. Asegúrate que se la hayas entregado, porque Él la compró. Él la compró. ¿Sabes qué precio pagó? La sangre de su Hijo cuando su Hijo murió en la cruz por ti. Él la compró. Entonces, si nuestra vida le pertenece a Él, se la tenemos que entregar. Esa es la única manera como va a funcionar. Y segundo, comienza a relacionarte con Él. Comienza a relacionarte con Él para que a través de una relación con Él tu vida interior empiece a ser transformada y cambiada, y entonces puedes empezar a vivir en obediencia. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad y te damos gracias por lo bueno que tú eres para todos nosotros. Padre, bendecimos tu nombre y te agradecemos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la manera como Él tomó nuestro lugar, siendo justo y siendo perfecto. Señor, se hizo pasar por imperfecto y por injusto, muriendo la muerte de un criminal para recibir el castigo que nosotros merecíamos, para que en Él fuéramos perdonados. Ayúdanos a confiar en Él, a pegarnos a Él, a depender de Él, Señor, y que haciendo eso, Señor, nuestra vida empiece a caminar en dirección de la vida y de la bendición que tú prometes en Deuteronomio 6, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, iglesia.
Andrés, ¿qué le dijiste a Vanessa? ¿Que sí? ¿Sí? Vamos a esperar un momentito, creo que Heriberta tiene una parte y aprovechar de eso para felicitar a Andrés en el Día de los Padres. Pero no se nos olvidó, solo que estábamos esperando. Así que tienen un pequeño programa, ¿ok? Mientras llegan, tú mencionas si es